Bueno, pues voy a exponerles sobre el tema de las características físicas de los materiales, que fue del que tuvimos que realizar un ensayo. Dice, los materiales no metálicos son sustancias que no contienen metal y que pueden ser naturales o sintéticas, con distintas características tanto físicas como químicas. Al igual que los materiales metálicos, en el ámbito de la química se conocen como metales a aquellos metálicos a aquellos elementos de la tabla periódica que se caracterizan por ser buenos conductores de la electricidad y del calor. Los metálicos son conductores de electricidad y del calor, mientras que los no metálicos no son tan buenos conductores. Hoy en día podemos encontrar a los materiales no metálicos en todos lados, ya que estos nos proporcionan muchos beneficios como dureza y resistencia en el ambiente o temperatura. Existen diversas aplicaciones dentro de la cual ocupamos los materiales no metálicos, ya sea en la industria, automotriz, aérea, espacial, naval, entre otras. Hoy podemos ver muchas aplicaciones en estos materiales en todos lados, ya que además de ser fuertes o resistentes, también su producción es menos costosa. Y los materiales metálicos los utiliza el ser humano desde tiempos prehistóricos y están presentes en todas las actividades económicas hoy en día. Los metales son materiales que se obtienen a partir de minerales que forman parte de las rocas. Bien, pues en cuestión de los materiales no metálicos, los materiales no metales son elementos poco abundantes en la tabla periódica y se caracterizan por no ser buenos conductores del calor, que era lo que comentaba, ni de la electricidad. Sus propiedades son muy distintas a las de los metales. Por otra parte, forman enlaces covalentes para formar moléculas entre ellos y están clasificados principalmente como halógenos, gases nobles y otros no metales. En los halógenos podemos encontrar el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. En los gases nobles se encuentra el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón. Y en otros no metales podemos encontrar el hidrógeno, el carbono, el azufre, el selenio, el nitrógeno, el oxígeno, el selenio y el fósforo. Los materiales no metálicos tienen propiedades como ser frágiles, opacos y malos conductores de calor y electricidad. Algunas propiedades físicas, aunque son opacos, no tienen brillo metálico, son malos conductores del calor y la electricidad, son frágiles, quebradizos, blandos o duros, no son maleables ni reflejan la luz, tienen punto de fusión más bajo que los de los metales. Se encuentran en los tres estados de la materia a temperatura ambiente. Son gases como el oxígeno, líquidos como el bromo y sólidos como el carbono. Algunas propiedades químicas son, al combinarse con el oxígeno, forman anhídridos, óxidos no metálicos. Poseen en su última capa, la capa de valencia, 4, 5, 6, 7 u 8 electrones. En su mayoría forman moléculas de 2 a más átomos. Adquieren siempre carga negativa al ionizarse. Ejemplo de algunos no metales: el azufre, el hidrógeno, el bromo, el carbono, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y elementos de gases nobles. Algunos ejemplos de materiales no metálicos podría ser la cerámica, el corcho, la fibra, la goma, el plástico, el adhesivo, los lubricantes, el cintia y los vinilos. Algunos métodos de fabricación sería la inyección, la extrusión y el termoformado. Algunos de sus usos de los materiales no metálicos: en la industria del embalaje, los plásticos se moldean para crear envases ligeros, resistentes y económicos. En la industria
automotriz, de la construcción se utilizan vidrios planos, en la producción de ungüentos y jabones cosméticos, en la producción de papel, ácido sulfúrico, fósforo, caucho, tintes, pólvora y ácidos de baterías. Y el siguiente tema sería materiales metálicos. Los metales se vinculan mediante enlaces iónicos y metálicos. Los metales o metálicos son elementos de la tabla periódica que se caracterizan por ser buenos conductores de electricidad y de calor, a diferencia de los no metales. Son elementos con altas densidades que en general son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio. Además, su capacidad de reflejar la luz les da un brillo característico. Los metales son los elementos más numerosos de la tabla periódica y algunos forman parte de los más abundantes de la corteza terrestre. Los metales presentan enlaces metálicos. En los enlaces metálicos, los átomos metálicos están ubicados más cerca de otros y todos están inmersos en sus electrones de valencia, formando la estructura metálica. Esto se da porque los átomos metálicos están unidos de forma tal que sus núcleos atómicos se juntan con los electrones de valencia, que se encuentran ubicados en la última capa electrónica, que forma una especie de nube a su alrededor. Los materiales metálicos se fabrican mediante una gran variedad de métodos, como el formado, el estampado, el torneado, el fresado, la soldadura, el tallado, la molienda, el rodado y el mecanizado. Están conformados por laminado, que se comprime el metal caliente entre rodillos para reducir su grosor y aumentar su longitud. El forjado, se calienta el metal hasta que es maleable para darle forma. El estampado, se aplica presión sobre una capa con una prensa de estampado para darle forma. Y en cuestión de la extrusión, es un método de formado en frío. Y el plegado o doblado es un método de formar en frío torneando. Se gira el metal mediante un torno, mientras que la herramienta de corte se mueve ligeramente para eliminar el metal. El fresado, en esa cuestión se utilizan herramientas de corte rotativas para extraer materiales de la pieza de trabajo hasta obtener la forma deseada. Y para la fabricación sustractiva se utiliza para fabricar piezas de presión como el tren de aterrizaje y los componentes del motor. En la fabricación de chapa metálica se utiliza para fabricar piezas más pequeñas, de volúmenes más altos y dimensiones repetibles y formas complejas. Algunas de sus propiedades físicas. Los metales han servido a la humanidad desde tiempos inmemorables gracias a su carácter idóneo para formar herramientas, estatuas o estructuras de todo tipo debido a sus particulares propiedades físicas, que son la maleabilidad. Al sostenerse o a compresión, algunos metales pueden formar láminas delgadas de material homogéneo. Tienen ductividad. Al ser sometidos a fuerzas de tracción, algunos metales pueden formar alambres o hilos de material homogéneo. También tienen tenacidad, capacidad de resistencia a la fractura cuando se les somete a fuerzas bruscas, y tienen resistencia mecánica, capacidad de soportar tracción, compresión, torsión y otras fuerzas sin ceder en su estructura física ni deformarse. Y algunas de sus propiedades mecánicas son la resistencia, la dureza, la tensión frente a la deformación, la resistencia a la fatiga, la elasticidad, la plasticidad, la resistencia a la tracción. Y algunas de sus propiedades químicas son que forman cationes, la mayoría forma óxidos cuando se cambian en el oxígeno. Los metales alcalinos generan explosiones al entrar en contacto con el agua. Algunos ejemplos de no metales son el acero, el hierro, el aluminio.
Eso es un poquito de lo que va en mi ensayo y lo que quiero compartir con usted.